Recording is on. Listo. A ver, por favor, si de pronto vamos activando las cámaras, por favor, ¿sí? Si no fuera tanta molestia. Bien, chicos, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a abordar una sesión que refiere al tema de control de convencionalidad, como habíamos indicado. Los facilitadores de esta sesión interna respecto a la Sociedad de Filosofía, de Derecho y Estado Constitucional de Apex Juris son justamente Alicia por parte de Colombia y Adrián por parte de Bolivia. Entonces, la mecánica de esta exposición va a ser la siguiente. Primero, por un tiempo de 15 minutos como máximo, que expongan algunas ideas muy puntuales, importantes sobre el control de convencionalidad, tanto Alicia como Adrián. Y posterior a ello, van a hacer justamente las preguntas, el debate correspondiente. Para este debate, ¿sí? Para estas preguntas, habíamos creído conveniente invitar a dos especialistas en el tema. Uno de ellos es justamente el doctor Fabián Garzón. El profesor Fabián es de Colombia, es justamente doctor por la Universidad Libre de Colombia, filósofo del derecho. Justamente ha sido nombrado como director flamante del Instituto de Filosofía del Derecho, adscrita a la Sociedad Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Y así también tenemos al profesor Edwin Morocco, quien también es especialista en materia constitucional y derecho internacional público. Él es de Perú, es quien asume el cargo de director de Latin Juris, capítulo Perú. Tiene un máster inclusive en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla de la Mancha. Entonces, como ven, hay dos profesores, dos docentes que nos van a apoyar, complementar, guiar en este debate sobre este tema del control de convencionalidad, que entiendo se ha dicho mucho, pero sé que poco se ha criticado y poco se ha debatido. Entonces, ese es el propósito, al fin y al cabo, de estas sesiones, debatir, aprender a criticar, antes que guardar una línea, pues, netamente expositiva, ¿no? La cual esa, pues, ya lo tenemos todos los días a borbotones en las redes sociales. Bien, entonces, sin más, yo daría pase a Alicia, de Colombia, para que nos dé sus apreciaciones respecto a este tema del control de convencionalidad. Alicia. Alicia, el audio no se te escucha. Ya, ahora sí. Perfecto. Ay, qué pena. Estaba hablando sola. Bueno, buenas tardes otra vez. Un saludo de domingo para todos. En primera medida, gracias por su tiempo, por su disposición y por el interés en la academia y en estos desarrollos que nos permiten crecer de forma conjunta, independiente y con un pensamiento un poco más crítico acerca de los problemas y de las dificultades y también de los estudios que estamos teniendo en la región. Yo me presenté la vez pasada que tuvimos la reunión, de pronto estén personas externas. Pues yo terminé una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Externada de Colombia y estoy en este momento trabajando temas relacionados con el sistema interamericano frente a lo que denominamos diálogo judicial. Dentro del diálogo judicial encontramos el tema confluyente que nos trae hoy acá, que es el control de convencionalidad. Tengo que ser sincera, es un tema muy amplio y sería muy interesante que podamos tener otra sesión donde dialoguemos cada uno acerca del control de convencionalidad en nuestros países para que podamos hacer un ejercicio paralelo. Así, en consecuencia, yo hoy trabajaré pues en primera medida con Colombia. Tengo ejemplos de otros países, evidentemente, pero trabajaremos con ejemplos y con trabajos de Colombia
yo me encuentro realizando un trabajo, haciendo un barrido jurisprudencial de las sentencias de los últimos 10 años de Colombia, de la Corte Constitucional, que ha empleado sentencias de la Corte Interamericana. Y ahí encontramos control de convencionalidad e interpretación conforme. Así pues, comenzaré esta pequeña intervención. Antes de ingresar a la discusión del mundo de qué es un control de convencionalidad, intentaré responder un poco a algunos interrogantes respecto a qué estamos hablando cuando estamos hablando de control de convencionalidad. Pero previo a esto es necesario hacer un barrido jurídico sobre cuáles son los factores que permiten el diálogo judicial, y ahí dentro la razón de por qué la necesidad del control de convencionalidad en algunos casos específicos. Así que el diálogo judicial ha tenido un desarrollo muy particular en el escenario interamericano debido a la confluencia de ciertos aspectos que han facilitado la comunicación entre los jueces. Al tener nuevas relaciones los jueces interamericanos con los jueces nacionales, se ha permitido el diálogo o el uso de la jurisprudencia de la parte de la Corte Interamericana por parte de las cortes de nuestros países. Y estos factores de fundamento normativo son los que han permitido el diálogo. Entonces podemos hablar primero como fundamento normativo del artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 2, que han constituido el eje central que ha apalancado el diálogo judicial, pues sustenta la obligación que tienen los estados de conocer y proteger los derechos humanos consignados en la Convención y de adaptar sus ordenamientos internos a través de ingeniería institucional con el objetivo de proteger los derechos humanos y apalancarse a las normas del sistema. Así entonces, este artículo ha permitido catapultar un poco la derogación de las normas internas que han estado en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos. También, en segunda medida, ha impulsado el deber de expedir normas que coayuden con la consecución de la protección de los derechos humanos, así como el deber de adecuar la ingeniería institucional, toda la estructura del Estado, como vimos de pronto un ejemplo muy básico, Campo Algodonero, cómo tuvo que organizar el Estado mexicano a través de esta orden judicial toda su infraestructura institucional para la atención en cuestión de violencia contra las mujeres. Gracias a estas dos disposiciones, la del artículo 1 y el artículo 2, el juez interamericano ha podido en cierta forma reformular los ordenamientos internos, no siendo coercitivo con sus sentencias, pero estos artículos, al entrar en la convención y ser apropiados por los estados, ha permitido tener un recurso efectivo para armonizar tanto todas las acciones concretas en torno a la protección de los derechos humanos. Por otra parte, tenemos el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que ha permitido también en cierta medida que los jueces regionales, a través del Corpus Juris internacional y la toma de la Convención Americana de Derechos Humanos, determinen o encontrar un conjunto de normas nacionales e internacionales útiles para lograr la intervención más favorable en pro efectiva para la protección de los derechos humanos. Por otra parte, tenemos el artículo 63 de la Convención Americana, que ha definido el contenido de las reparaciones y la obligatoriedad de los pronunciamientos interamericanos en materia de restitución y rehabilitación y la garantía de no repetición. Esto para nuestros países, en el caso de Colombia, en el caso de Perú, ha sido de total relevancia en materia de las leyes de amnistía, que ha inspirado a algunos personales a reabrir procesos, a la reapertura de procesos judiciales y a definir unas nuevas reglas, unas reglas de debido proceso frente a los recursos de revisión. Por otra parte, dentro del sistema interamericano que impulsa el diálogo judicial y por consiguiente el control de convencionalidad, tenemos el artículo 26 y el artículo 27 de la Convención de Viena de los Tratados. Finalmente, es imprescindible mencionarlo, porque el derecho de los tratados, gracias al principio de pacta sunt servanda, así como la prohibición de los estados de alegar el respeto por el derecho interno como justificante de su incumplimiento,
del incumplimiento de las normas internacionales encuentra un sólido respaldo en el derecho internacional, lo cual conjuga un impulso en virtud del cual los estados se ven abocados al cumplimiento de la Convención Interamericana y de convenciones internacionales de carácter que protegen los derechos humanos. En virtud a las normas señaladas, se conforma un todo interdependiente que propicia el diálogo judicial en coexistencia con la interacción y con los fundamentos normativos nacionales. Tenemos un caso muy interesante que es el caso de México. En su última reforma constitucional abrió el espacio completo y un espacio muy interesante que podría ser discutido más adelante acerca del control de convencionalidad. Ha tenido un ejercicio muy interesante que yo creo que también puede ser parte del manejo de interrogatorios que podemos tener después. Gracias a esto, bueno, además de esto, dentro de nuestros estados, y por eso es mi intención de hacer una discusión conjunta con diferentes países, existen normas jerárquicas de los tratados dentro de cada uno de nuestros países. En el caso de Colombia tenemos el artículo 93 y 94, que aborda y acoge los tratados internacionales al mismo nivel de la Constitución, lo incluye en su bloque de constitucionalidad. También tenemos cláusulas abiertas en materia de derechos humanos que predisponen que lo dictado en las sentencias de la Corte Interamericana o las opiniones consultivas hace parte íntegramente de nuestro corpus juris. Y las disposiciones de interpretación conforme, además las cláusulas para dar cumplimientos a las normas interamericanas. Les había indicado que en Colombia tenemos el artículo 93, que es el artículo que indica que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos hacen parte del ordenamiento jurídico interno y tienen incluso rango supraconstitucional, aunque en la sentencia 225 del 95 y en la sentencia 550 del 2003 quedó especificado y quedó claro en el caso colombiano que los tratados internacionales están al mismo nivel de la Constitución. Además de esto, pues habíamos hablado de las cláusulas de remisión. Tenemos cláusulas de remisión como las del artículo 94 de la Constitución colombiana. Sería interesante revisar en el caso de Bolivia, Perú, Chile, México, las personas que hagan parte de este grupo, pues qué cláusulas de remisión tienen en sus países respecto a que indican que todos los contenidos y todos los tratados en materia de derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad y que todos los operadores jurídicos, no solo los jueces de cargo constitucional, tienen la obligación de ampliar su contenido de derechos y de fallar teniendo en cuenta todo el marco internacional de derechos humanos. Por otro lado, la interpretación conforme, estoy cumpliendo con el tiempo. En el caso de Colombia, tomó una postura muy parecida a la de la Constitución de Portugal y la Constitución de España del 78 y el 79, a través del artículo 93, donde incorpora el orden de interpretar las normas a la luz de las obligaciones internacionales como una herramienta hermenéutica, ya no solo como una obligación, sino como una disposición para poder hacer una interpretación conforme de acuerdo a lo que el Estado, en el caso colombiano, el Estado colombiano ha tomado y ha tomado como parte de su bloque de constitucionalidad. En consecuencia, tenemos unas disposiciones muy importantes que han permitido tomar y acaparar toda la posible protección de los derechos humanos, que no solamente va a quedar en manos del juez constitucional. En el caso de Colombia tenemos sentencias interesantes como la T-367 sobre la masacre del Aro. Fueron una serie de masacres que se generaron a mediados de los 90, 80, donde también se obliga al Estado colombiano a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana también ha hecho parte del ordenamiento jurídico y eso ha permitido que el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana no quede dispuesto solamente a la conveniencia del Estado, sino que sea parte obligatoria y que se haga un seguimiento de los cumplimientos. Así entonces, pues
para poder hablar un poco de las herramientas jurídicas y jurisprudenciales con las que cuentan los países para el diálogo judicial. Tenemos el control de convencionalidad y la interpretación conforme, amparados por todas las normas jurídicas que les comenté de manera anterior. Y pues desde este punto de vista, el control de convencionalidad se deposita en primera medida en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, seguido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha venido desplegando desde comienzos de su práctica contenciosa control de convencionalidad sin haberlo bautizado desde el principio como control de convencionalidad. Hemos tenido un recorrido a través de algunas sentencias que le han dado forma y la han bautizado como control de convencionalidad, pero realmente es una tarea que consiste en juzgar casos concretos. Si un acto o una norma de derecho interno resulta incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, disponiendo en consecuencia ya reformarla o abrogarla de dicha práctica normativa según corresponde en el ámbito de protección de derechos humanos y la preservación de la vigencia de la suprema de la convencionalidad y de todos los instrumentos internacionales. Es decir, una norma que vaya en contravía o no esté de antemano en un trabajo conjunto con las disposiciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos debe pasar por un estudio, como en algunos casos pasa por un estudio de control de constitucionalidad nuestras leyes internas. Así pasa con el ordenamiento jurídico interno que no acate o no vaya en vía a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo voy de tiempo, Juan? Cinco minutos. Ah, sí, dame un segundo. Ok, listo. Creo que se me cayó el sistema. A grosso modo podemos verificar que haciendo un seguimiento de los segmentos de cómo se ha desarrollado el control de convencionalidad por la línea interamericana, tenemos en primera medida el caso de Almonacid Arellano versus Chile, donde indicó que el Poder Judicial es quien debe realizar el control de convencionalidad. Posteriormente, en el caso de los trabajadores cesados del Congreso versus Perú, indicó la Corte que los órganos del Poder Judicial también están en la capacidad de realizar un control de convencionalidad, verificando si las normas del ordenamiento interno van en vía o van de la mano con la Convención Interamericana. Posterior, en el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles han sido llamados para hacer control de convencionalidad. Y en uno de los últimos casos, en el caso Helmand versus Uruguay, indica la Corte Interamericana que cualquier autoridad pública y no solo el Poder Judicial puede realizar control de convencionalidad. Es decir, las normas de derecho internacional en materia de derechos humanos no deben ser de uso exclusivo de las altas cortes. Es necesario hacer un llamado a través del estudio, desde la academia, desde los primeros niveles de la educación en las universidades de derecho, a echar mucho más de la mano del material interamericano. ¿Por qué? Porque si no ponemos desde estos niveles, desde los inicios, la práctica jurídica interamericana como una herramienta de diario manejo, no vamos a poder colocar ni siquiera políticas públicas, ni las normas que saquemos, ni las sentencias para algún operador de justicia acordes a la Corte Interamericana, a la Convención Interamericana y a la protección a nivel internacional de los derechos humanos. Este es un momento muy importante para realizar control de convencionalidad frente a los estados de excepción, porque muchas de las leyes que están saliendo en nuestros países y en nuestros decretos ha obviado control de convencionalidad
Ni siquiera en algunos países han logrado todavía hacer control de constitucionalidad frente a los decretos que han sacado en las alcaldías, en los municipios, en los departamentos, en las provincias. Entonces, autónomamente nosotros podemos empezar a hacer una revisión si ciertas disposiciones que tienen que ver con la libertad de prensa, con la movilidad, con las ayudas, pasan o no pasan el tamizaje de control de convencionalidad. Creo que estoy bien de tiempo, yo creo que ya. ¿Sí? Ahora sí. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que posterior a esta crisis que estamos viviendo, los impactos de las sentencias interamericanas también van a irradiar el ordenamiento interno en materia social. Así que no solamente en materia jurídica y de fallos jurídicos debemos tener en cuenta el control de convencionalidad. Es más, se ha extendido tanto a que las políticas públicas y la organización del Estado en sí esté realmente en coordinación con el sistema interamericano. Hace poco tuvimos un caso estamos teniendo casos relacionados con derechos políticos que estaban teniendo manejo interno por los estados y en materia electoral también, donde ya se están afinando la posibilidad de que los estados se compaginen con el sistema interamericano en materia, una, de recursos efectivos de derechos, en la posibilidad de en tratar de equilibrar la participación política y sobre todo con lo que tiene que ver con las sanciones, quiénes están realizando las sanciones en materia política de nuestros países. Que bueno, aquí tenemos un caso interesante que es el caso Petro, que estamos esperando que salga la sentencia de la Corte Interamericana, pero sabemos que no va a marcar un hito interesante en materia de convencionalidad y obligará al Estado colombiano a organizar su ingeniería institucional en materia de participación política y seguramente tiene que haber cambios internos para poder pasar el umbral interamericano. Perfecto, Alicia. Muchísimas gracias por la intervención. Bueno, hay varias cosas que ya hemos tomado nota seguramente. Igual, hay algunas cuestiones que se va a querer absolver. Ahora es turno de Adrián, ¿sí? De Adrián Zárate, de Bolivia, para que nos exponga igual por un tiempo de 15 minutos. Bien, Adrián. Muchas gracias, doctor Castañeda. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es, como ya lo decía, Adrián Zárate Condori, yo soy de Bolivia, y en esta oportunidad tengo el grato honor de secundar la explicación acerca del control de convencionalidad. Al respecto, vamos a citar un poco de la historia en cuanto al origen y evolución que tuvo este instrumento de bastante importancia en cuanto al sistema regional de protección de derechos humanos. Y es que a través del control de convencionalidad, a manera de iniciar, se da una vigencia efectiva de los contenidos de la Convención Americana de Derechos Humanos en los contenidos internos de cada Estado. Vemos que esta herramienta jurídica ha tenido su primera mención en el caso Mirna Machan versus Guatemala, en el voto razonado del entonces juez Sergio García Ramírez, donde por vez primera se hablaba de que los estados tienen la obligación de realizar el control de convencionalidad, simplemente como una especie de guiño, no de manera expresa. Posteriormente, se realiza un nuevo guiño, una nueva referencia a un posible control de convencionalidad en el caso Tibi versus Ecuador. Sin embargo, el caso que da origen al nacimiento expreso del control de convencionalidad es el caso Almonacid Arellano versus Chile, del año 2003. Caso en el cual se establece que los jueces de las jurisdicciones locales de cada estado están en la obligación de realizar un control de las normas que van a aplicar a un caso concreto con las normas que hacen parte al sistema interamericano, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero no queda allí, sino que a la par de tomar las normas de la Convención Americana, deben tomar los contenidos que han sido desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siguiendo un poco la doctrina jurídica,
vemos que, en palabras de Víctor Bazán, entiende que el Tribunal Interamericano ha establecido la misión a los poderes judiciales de cada estado de realizar el test de convencionalidad, es decir, el control de compatibilidad entre la norma a ser aplicada a un caso concreto y los contenidos que se han desarrollado acerca de este derecho por parte del máximo tribunal en materia de derechos humanos, en el caso regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, siguiendo nuevamente al jurista Claudio Nash, entendemos que no solo es una misión, sino es una obligación que tienen todos los jueces de realizar este control de convencionalidad. Pero no solo el control de convencionalidad, sino que a la par que realizan el control de constitucionalidad y el control de legalidad, deben echar mano de los contenidos de la Corte que ha desarrollado la Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos, de manera que podamos tener una plena vigencia de estos contenidos. Ahora bien, siguiendo un poco la estructura que voy a dar al presente discurso, los fundamentos que hacen esta herramienta jurídica son los siguientes. Primero tenemos el artículo 1.1, la obligación de respetar los derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, tenemos el artículo 2, la obligación de adecuar la norma interna a los contenidos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y, por otro lado, tenemos el artículo 29, que lo denomino como la cláusula de prohibición, de limitación y exclusión de derechos. Estos tres elementos normativos nos permiten, por un lado, denotar la obligación que tiene un Estado de respetar los derechos que tienen todos los ciudadanos reconocidos por la norma internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos. Por otro lado, nos permite apreciar la obligación que tienen los Estados de adecuar su normativa de modo que ésta sea compatible con los contenidos que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por otro lado, tenemos el artículo 29, que prohíbe que la interpretación se vaya a realizar de manera que limite o suprima algún derecho reconocido en el instrumento normativo internacional. Asimismo, podemos encontrar dos elementos importantes en cuanto a los fundamentos que hacen al control de convencionalidad. Por un lado, tenemos el denominado efecto útil de la Convención Americana de Derechos Humanos, mediante el cual se pretende plasmar las exigencias de justicia en la plena realización de los derechos humanos en los sistemas de administración regional. Y por otro lado, tenemos lo estipulado en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el principio internacional pacta sunt servanda, mediante el cual se establece que las obligaciones asumidas por un Estado de buena fe también deben ser cumplidas de buena fe y no podría alegarse la prohibición del derecho interno como obstáculo para cumplir las obligaciones internacionales. Si juntamos estos elementos normativos, como ya lo he mencionado, artículo 1.1, artículo 2, artículo 29, efecto útil y artículo 27 de la Convención de Viena, vamos a llegar a un escenario que, en palabras de Claudio Nash, refería como aquel en el que un Estado crea los requisitos necesarios para garantizar un pleno goce y efectivo ejercicio de los derechos y libertades que están contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. En este sentido, vamos a tener un Estado que ha aceptado de manera correcta el razonamiento de la Corte Interamericana, pero además de aceptarlo, lo ha incluido en su normativa interna. Sin embargo, acá vamos a mencionar un caso un tanto paradójico. En el caso boliviano, tenemos que, por regla general, los tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad, según el mandato del artículo 410 de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, también tenemos el artículo 256 constitucional que determina que cuando la norma internacional declare derechos más favorables que los estipulados en la propia Constitución boliviana, la Constitución va a ceder su grado de supremacía al Tratado Internacional en materia de derechos humanos. Entonces, vemos un gran avance. Vemos que por regla general, los tratados internacionales tienen un rango infraconstitucional, por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes. Sin embargo, en aquellos casos específicos en los que el Tratado Internacional declare derechos más favorables, se aplicarán con preferencia a la misma Constitución.
Sin embargo, la realidad nos demuestra otra situación, puesto que tenemos también la Ley 004 de lucha contra la corrupción, que establece la aplicación retroactiva de la ley penal, de manera que en casos de corrupción en materia penal, la ley se va a aplicar de manera retroactiva, lesionando el principio de legalidad y el principio de la no retroactividad de la ley penal. En este caso, debiese hacerse un control de convencionalidad y no aplicarse esta ley. Sin embargo, lo que ocurre es que debido a un fenómeno como es la corrupción, que está afectando de grave manera, no solo a la administración de justicia boliviana, sino en varios países, se mantiene esta situación y se está aplicando una norma inconvencional, por así decirlo. Además, tenemos un caso paradigmático, como es el caso de la sentencia constitucional 0084 quebrado 2017, en la que hemos sido testigos como una aplicación preferente, conforme lo mencionaba, se ha convertido en una aplicación conveniente, mediante la cual se ha reconocido un supuesto derecho humano a la reelección de una persona, el expresidente Evo Morales, el expresidente, alcaldes y gobernadores, frente a las demás personas, habiéndose olvidado otras autoridades que también, habiendo sido elegidos por votos, solamente pueden reelegirse una única vez, denotando que todos tenemos derecho a la igualdad, pero aparentemente algunos son más iguales que otros. Asimismo, vemos que, conforme mencionaba la persona que me antecedió, la obligación de realizar el control de convencionalidad no solamente está reservada para jueces, magistrados o ministros, sino que se ha extendido el control de convencionalidad como una también obligación para todas las autoridades públicas que hacen a un Estado. Esto se ha visto reflejado en el caso Gelman versus Uruguay, en el cual la Corte Interamericana ha determinado que, dado la conexión que tiene un Estado democrático y los derechos humanos, toda autoridad está obligada a realizar el control de convencionalidad. Además, este entendimiento ha sido reiterado y reforzado en la sentencia del caso Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas versus República Dominicana, en la cual la Corte ha considerado pertinente mencionar que todas las autoridades y órganos de un Estado parte de la Convención tienen la obligación de realizar el control de convencionalidad. Sin embargo, ¿qué hacemos cuando las autoridades o bien no realizan un control de convencionalidad adecuado o bien invocan excepciones para realizarlo, dado en una presión social, de una prohibición de la ley, contradiciendo los principios que hacen exactamente a esta herramienta normativa? Y una otra situación que quiero mencionar y quiero dejar en la pregunta en el aire. La Corte Interamericana, el sistema interamericano como tal, desde sus inicios siempre se ha enfocado a fortalecer el Estado de Derecho en los diferentes estados que forman parte de la Convención Americana. No se ha referido de manera expresa determinando qué es un Estado de Derecho, sino lo que ha hecho es mencionar los elementos que lo nutren y lo fortalecen. Principio de legalidad, principio de no retroactividad, a manera de ejemplo. Pero en la realidad encontramos que el sistema interamericano ha ido contra esos propios principios que predica, puesto que en la práctica el control de convencionalidad se ha convertido en un control de convencionalidad difuso, en una descentralización del control de convencionalidad. Pues si bien la Corte Interamericana mantiene el grado de último y máximo intérprete de la Convención Americana, los jueces de las diferentes jurisdicciones estatales también se han convertido en jueces interamericanos al momento de que realizan su labor, al momento de que aplican la ley en un caso concreto, no solo la ley, la Constitución y las normas convencionales y el desarrollo que han tenido estas normas convencionales. Asimismo, además de constituirse en un control difuso, mucho se afirma que se estaría vulnerando el principio de no legalidad, puesto que pese a tener el fundamento jurídico en el artículo 1.1, 2, 29 y 27 de la Convención de Viena, como he mencionado, se arguye que la Corte Interamericana no tenía una atribución expresa de delegar este control que realiza a los jueces de los estados, de modo que estaría atentando contra el principio de legalidad y que si quisiese hacerse eso, tendría que haberse modificado la norma central de la Convención Americana y para ello existe un procedimiento, cosa que no se ha hecho. Estaríamos hablando de un derecho implícito, cosa que ha tenido bastante tensión entre un Estado de Derecho y las decisiones del sistema interamericano. No solo el control de convencionalidad, sino también los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, ese no es tema que se está tocando en esta ocasión.
Conforme decía, encontramos que estados nacionales encuentran la tensión con el sistema interamericano al atentar contra el principio de retroactividad, contra el principio de legalidad en el caso del control de convencionalidad. Y bajo este paraguas se escudan arguyendo que no pueden cumplir las obligaciones internacionales o que no van a cumplir las obligaciones que les son impuestas, puesto que estaría atentando contra la propia esencia del Estado de Derecho que pretenden lograr alcanzar. Esta considero una pregunta bastante importante, un tema a ser analizado, y que yo voy a concluir con esto, dejando la pregunta en el aire y cediendo la palabra ante cualquier posible consulta. Gracias. Perfecto. Bien. Muchísimas gracias, Alicia y Adrián. Bueno, nos han dado un marco bien interesante y referencial sobre el control de convencionalidad. Inclusive nos han citado bastantes puntos de casos importantes y sobre todo algunos aspectos que, bueno, en lo particular sí discrepo y creo que de eso también se trata, ¿no? Entonces, a ver, para más o menos la mecánica específica del debate sería es que quienes quisieran participar a través del debate activen sus propios micrófonos o cámaras, ¿sí? Para poder ser parte, ¿no? Del debate en sí. Yo empezaría en todo caso, justamente a razón de una pequeña conversación que tuve con Fabián, a propósito de una exposición del caso Lagos Campos versus Perú, ¿no? Justamente Fabián había preguntado respecto a este tipo del diálogo jurisprudencial, ¿no? El hecho es de que mi persona afirmaba de que el diálogo jurisprudencial, que es de alguna u otra manera la doctrina que supuestamente viene a sustentar al control de convencionalidad, yo decía de que esto en gran medida no sucede, ¿no? Es decir, que los criterios que asume la Corte Interamericana a lo largo de sus sentencias, poco o nada recogen los criterios de las Cortes, al menos constitucionales. Entonces, y en ello, bueno, esa es la postura mía y bueno, creo que Fabián tiene una postura pues contraria. Entonces yo empezaría por ello porque creo que es uno de los postulados que sostiene el control de convencionalidad, ¿no? Entonces, Fabián, de pronto te cedo la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos. Primero agradecer la invitación del doctor Juan Castañeda. Antes de comenzar en el debate, quisiera hacer tres acotaciones importantes de acuerdo a la doctora que me presidió desde Colombia, que estamos aquí en el primer ordenamiento. Y para ser un poco metodológico, tanto lo que dijo el doctor Juan Castañeda para que comenzara un debate bastante claro y pertinente. Creo que el doctor de Bolivia hizo una conjetura de dónde nace el control de convencionalidad que no entraré a discutir. Y la primera forma es que el control de convencionalidad fue desarrollado y es una primera crítica que se le hace por una postura jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una posición muy fuerte que aunque no lo quiera aceptar un profesor, Sergio García Ramírez se le acuña esa gran teoría. Y la teoría más fuerte del control de convencionalidad me parece que tiene dos paradigmas grandes. La primera paradigma que me parece importante es que el control de convencionalidad se ha hablado y se señala y se aduce que es un gran reformador y una prisma de democratización del derecho, una gran prisma de adecuación del derecho y es un criterio de monista fuerte del derecho, por así decirlo. Por eso profesores como de la escuela norteamericana, en un nuevo texto que yo lo estaba discutiendo con Juan Castañeda, la geología del derecho internacional, profesor de la escuela de Nueva York, que se denomina Boulder, propone que el problema del derecho internacional es que no se sabe cómo son esas capas de adentramiento. Aquí pareciera que el control de convencionalidad entra directamente y entra por jurisprudencia y hace una interpretación extensiva de la Convención de Viena, a hablar sobre el pacta sunt servanda, pero no se sabe cómo se está entrando. Entonces, esa primera crítica que podríamos plantearla desde ahí. Y ya esta es otra postura más crítica para abonar la lectura importante de lo que dice el doctor Juan Castañeda. La doctora de Colombia nos hablaba sobre que en Colombia se ha aceptado unas situaciones del control de convencionalidad y mi postura es bastante escéptica frente a ese punto. ¿Por qué? La Corte Constitucional colombiana ha tenido movimientos o geologías de su interpretación divergentes. Entre eso entendemos una primera situación que la doctora de Colombia me hablaba, el caso Petro. En Colombia se emitió hace poco una sentencia, la C101 del 2018, de la donde expresa que actualmente se puede destituir o que los funcionarios públicos
elegidos popularmente, se pueden inhabilitar por las instituciones de carácter públicas, como por ejemplo la Procuraduría y Contraloría. Eso no está de acuerdo o consonancia de los estándares interamericanos, como ha expresado directamente, por ejemplo, el caso de Leopoldo López Mendoza versus Venezuela, y que si aquí se tenía que hacer un desarrollo divergente. Por tanto, así, ya llegando en ese punto, tenemos que discutir que el concepto de diálogo jurisprudencial no nace en el seno de la Corte Interamericana, nace en el seno de la Corte Europea de Derechos Humanos, y hay un texto muy importante que fue traducido de una profesora de la Universidad Judiciales, que fue una de las primeras que habló y hizo ese un trabajo en su tesis doctoral de cómo dialogan las cortes, y más profundizado por un profesor que nosotros lo conocemos, que es el profesor de la Comisión de Derechos Humanos, Carlos Ayala Corado. ¿Ellos qué hacen? Y ahí para entender un estándar. ¿Cuál es mi escepticismo o cuál es mi postura, digámoslo así, fuerte en el control de convencionalidad, dialéctica en el control de convencionalidad, que la propuse un poco en mi tesis doctoral? Existen, obviamente se dan, y ahí se tiene un poco una provoca por un punto de vista acertado, el doctor Juan Castañeda, donde dice que la Corte Interamericana hace diálogos, pero entre órganos horizontales, Corte Europea y Sistema Interamericano, o algunos sistemas africanos, o sistemas universales como el Comité de los Derechos Humanos, pero que no hay diálogos internos, es decir, que en la Corte Interamericana no coge sentencias del ordenamiento jurídico interno para resolver un conflicto. Entonces, ¿cuál es el primer problema? Ese principio pro hominem y ese principio de haber de adecuación se convertiría como un criterio último, una razón de la decisión que propone la Corte Interamericana y reforma los ordenamientos jurídicos. Pero la Corte Interamericana no nace para reformar o adecuar su legislación. Por aquí decirlo, y aquí es donde tenemos una primera crítica. La Corte Interamericana no nace como un órgano parlamentario donde debe juzgar la conducta implícita de sus estados. Ellos tienen que maximizar los derechos humanos, promocionar los derechos humanos, ¿sí? Pero si aquí se ha convertido que se genera un morismo absoluto de una teoría, por ejemplo, de establecer ciertos estándares del control de convencionalidad. Por ejemplo, el caso Ordóñez Maldonado versus Guatemala. Si ustedes leen ese caso de la Corte Interamericana Ordóñez Maldonado versus Guatemala, establece una norma escrita o un principio vector, como algunos lo hablan, sobre el procedimiento administrativo, y lo establece como una norma directa para los estados. Y entonces algunos estados, si no lo acogen, se decreta la responsabilidad internacional. Y aquí es donde comenzamos a hablar, ¿dónde se encuentra esa democratización de los derechos? Y en dónde se consagra el concepto de principio pro hominem ahí. O sea, aparece como un organismo único, importante, diferente, divergente. Entonces, ¿dónde se encuentra esa democratización? Y otro segundo criterio. Si ustedes ven, las interpretaciones de la Corte, claro, son procesos de avanzada. Caso Lagos directamente versus Perú. Pero ustedes ven que próximamente por su interpretación, ella misma se está autolegislando, se está interpretando. Y aquí vuelve a traer la pregunta que él señala más fuerte. ¿Quién controla el controlador? ¿Quién controla las interpretaciones de la Corte? Esa es la primera crítica frente a los diálogos. Y la segunda, más importante aún, el control difuso de convencionalidad. ¿Cómo se aplica ese control difuso de convencionalidad? Aquí el doctor de Bolivia y la doctora hablaban de que la Corte Interamericana ha ido a todos legislándose desde su caso Almonacid Arellano, caso Cabrera Mortier versus México, caso Hellman versus Uruguay, casos República Dominicana, hablando de un control difuso de convencionalidad. Y aquí surge la pregunta más importante frente a los diálogos y el control difuso de convencionalidad. ¿Un juez nacional puede declarar la inconvencionalidad de una norma o la inaplica en el caso concreto? O sea, si la inaplica, entonces no la está aplicando, pero entonces aplica inderogatoria, y si no aplica derogatoria, implica una responsabilidad internacional. Entonces los diálogos no subyacen como unos diálogos, sino nace como una doctrina vinculante y desconociendo el principio pro hominem. Esa es mi primera crítica. Bien, no sé si se me logra escuchar. Sí, Juan, sí te logro escuchar. Perfecto. Sí, entonces en ese hilo de lo que ha manifestado el doctor Fabián, no sé si de pronto haya una manifestación, no sé, de pronto réplica por parte de la autora Alicia, Adrián, o en todo caso el profesor Edwin Morocco al respecto. Sé que obviamente esto no es una postura pues sencilla, ¿no? Porque al fin y al cabo el diálogo jurisprudencial
en gran medida ha sido una doctrina que se ha ido esparciendo bastante, pero de pronto como que tiene algunos vacíos que ya igual lo vamos a ver ahorita a lo largo de estos minutos que restan. Sí, ¿me permites usar la palabra, Juan? Sí, Evi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos ustedes. Saludos a todas las personas que están en este momento compartiendo estas ideas. Me voy a permitir dar algunas ideas concretas acerca de lo que considero sobre ese tema del diálogo, que me parece que es el punto más álgido de la velada del día de hoy. Y quiero partir comentando acerca de las predisposiciones que se establece la Convención Americana a partir del artículo 62, en el cual la Corte Interamericana plantea unas directrices, y esto en opiniones de Néstor Pedro Sagüez, sobre cómo es que propiamente trabaja la dogmática, la doctrina de la convencionalidad en los pueblos o en los órganos internos. Y aquí viene justamente una línea muy importante que refiere que los órganos del Estado técnicamente en el marco de sus propias competencias deberían tomar en cuenta la Convención Americana y la interpretación que está realizado sobre los puestos por la Corte. Y aquí viene un problema, porque cuando la Convención Americana, y esto ha sido replicado en algunos pronunciamientos también de la propia Corte, advierte que esto es una doctrina, pues así se presentó, así se figuró como un modelo. Sin embargo, no nos propone una estructura o un cuadro o una escala de procedimiento mediante la cual se pudiera ejecutar este. Y si quisiéramos traer alguna referencia de ello, pues podríamos ver el caso Liaquat Ali al-Lux Surinam, en el cual la Corte reconoce en el considerando 124 que no existe propiamente un modelo, no impone un modelo de control de constitucionalidad menos de convencionalidad. Sin embargo, dice que existe la obligación de realizarlo. Y esta obligación implica dos cosas, dos juicios. Uno, adecuación de normas y otra, adecuación de funciones y competencias respecto a la convencionalidad. Esto para evitar los actos arbitrarios. Pero si esto es así, y aquí quiero tomar justamente reflexiones que escuché de la doctora que nos ha precedido, ¿qué es propiamente este, entre comillas, diálogo convencional? Una discusión sobre el cual vamos a poner en el tapete una especie de deliberación entre el principio de supremacía nacional de los estados o el principio de normativa supranacional, o quizás un dilema de interpretación propiamente, porque de acuerdo en dónde nos encontremos vamos a tener respuestas diferentes y divergentes. Y creo que por ahí más o menos coincidiríamos con el doctor Garzón en que si yo encimo este tema de la doctrina de la convencionalidad únicamente al aspecto estrictamente normativo, pues bien, entenderemos que los procedimientos de la Corte serán pautas de guía para poder adecuar las normas y hacerlas más progresivas en cuanto a los derechos humanos. Pero si hablamos ya de componentes de supremacía, incluso más allá de las políticas públicas que establezca cada Estado de acuerdo a sus competencias, entonces entenderíamos que la Corte incluso puede tener funciones de orden normativo y político estructural respecto a los estados internos. Si eso es así, no estaría mal que la Corte en algún momento diga, ¿sabes qué? Tu política interna no según la defensa de los derechos humanos, modifícala. Entendiendo que esta última responde al estricto escrutinio de la voluntad popular de la cual goza cada nación. Pero en ese punto radica un poco más el conflicto, ahondado más en el conflicto cuando hablamos, ya bueno, si eso es así, ¿cuáles son las fuentes directas para ejercer este control? Tenemos claro que hasta ahora es la propia convención, pues adscripción, firmo, ratifico tratado. Entendemos también que es las interpretaciones de la Corte, pues así lo sugiere el artículo 2. Pero mi preocupación pasa, y en esto quizás podríamos decidir, cuando la Corte Interamericana amplía estos márgenes de apreciación convencional de la propia Corte a las opiniones consultivas, ¿no? Que no, obviamente, no los ponen en un tema de jurisdicción contenciosa, sino jurisdicción no contenciosa. Y la opinión consultiva OC 21/14 es la que justamente daría pie a ese tipo de deliberaciones, cuando se comentaba acerca de un tema de migraciones en cuanto a la protección de menores, ¿no? Y la Corte advierte que debiera ser también fuente de control de convencionalidad, es decir, tenemos un ápice de fuentes de control de convencionalidad, es decir,
normas de referencia o opiniones de referencia desde el cual se tiene que proyectar la convencionalidad. Pero la pregunta es, ¿y cómo la convencionalidad responde a un instrumento propiamente? ¿Es un instrumento de control o es un instrumento de adecuación normativa o es una doctrina de interpretación? Porque si fuera una doctrina de interpretación, indiscutiblemente, pues vamos a apreciar realidades en las cuales los estados entiendan que las normas de carácter convencional, entre comillas, se adecúen a las disposiciones constitucionales internas, pues no podría justamente repasar sus esferas de argumentación. Pero si entendemos que la política convencional o esta doctrina convencional tiene efectos normativos de orden justamente revisores y fiscalizadores, pues ni vuelta que dar. La convencionalidad ya no es una sencilla doctrina, como fue presentado en un momento, sino también es una política que tiene que tener interferencia dentro de los márgenes de disposición del Estado y a partir de ella crear normas. Pero si aún así entendiéramos, y en esto un poquito más amplio, que es un órgano gubernativo, miren que estoy diciendo cosas un poquito difíciles, pero bueno, es finalmente el debate, un órgano gubernativo aparente, pues tendríamos que decir también que la Corte Interamericana puede fijar de forma convencional políticas para la regulación y posibles políticas públicas de la defensa de los derechos humanos en cada estado, independientemente de sus consideraciones internas, porque se entiende, en teoría, que deberían ser más beneficiosas. Sin lugar a dudas, es un discurso muy complejo y creo que lo que hemos tenido hasta ahora es eso, los mensajes de que se tiene que hacer, pero no nos han dicho el cómo. Y creo que en ese punto podría decir, si no se ha dicho el cómo y finalmente la Corte Interamericana no obliga cómo hacerlo, ni establece el cómo hacerlo, ni la forma, quienes debieron, solamente dice que tienen que hacerlos todos, ¿cómo se sostiene el diálogo? ¿O en qué circunscripción se trabaja ese diálogo? ¿A nivel solamente jurisdicción, contencioso o no contencioso? ¿A nivel político estatal? ¿O a nivel del manejo de toda la política interna del Estado? Esas reflexiones son las que quisiera compartir, al menos lo recogido en esta conversación. Juan, ¿se puede decir algo? Sí. Aquí hay una preocupación que me señala y de pronto uno tiene que comenzar a deducir. Y yo considero que esto lo resuelva la doctrina clásica del derecho internacional. Cuando Kelsen escribe su texto Los principios de derecho internacional público, Kelsen crea una doctrina fuerte de monismo. La respuesta que se le hace es de la doctrina internacional del gran internacionalista George Segel, sobre una doctrina fuerte, de una constitución de un derecho internacional. Y si ustedes Kelsen estuvo en Estados Unidos, estuvo dictando ciencia política y no dictó directamente en la Universidad Oxford, como se redes proclives de una constitución de un organismo internacional. Algunos señalan y agregan que fueron las creaciones directamente los más importantes de la idea de la justicia. Y es para decirlos para qué. Ustedes dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Kelsen crea un criterio de monismo fuerte y cree que, y así ese criterio de monismo fuerte fue derivado a las constituciones, por ejemplo, a la Quinta República Francesa en 1958, que nosotros hemos hablado del bloque de constitucionalidad, de ahí viene el concepto de bloque de constitucionalidad y es derivado por el gran jurista constitucional francés Louis de Foverot y es derivado más a la Constitución española. Y aquí hay un primer criterio que me parece que es un poquito divergente con los compañeros que han interpuesto. Yo creo que la Corte Interamericana sí ha hecho un concepto muy importante sobre un criterio de monismo de interpretación de la Convención. Y eso viene si hacemos el estudio concreto, eso ya lo decía Kelsen, desde los principios de derecho internacional público, y así lo decía Luis de Foverot, ¿sí? Pero aquí lo que me parece preocupante, y más preocupante aún, es el problema de autolegislación que se regula en temas que está haciendo la Corte Interamericana. ¿Por qué? Hemos hablado de que hay una interpretación, de que hay una creación de derechos, de que es un organismo jurisdiccional que protege derechos humanos, pero hasta a partir de ese discurso de protección de derechos humanos han roto eso importante. Las cláusulas petras constitucionales de los ordenamientos jurídicos. Y los digo porque, sí, nosotros hablamos de una maximización de los derechos humanos. Estados, por ejemplo, a través del caso Karen Natala Rifo y diversas niñas, se hablaba del tema de la orientación
establece algo importante que dice que nadie escogió ser hombre o mujer, nadie escogió la nacionalidad, nadie escoger su orientación sexual como derecho humano. En eso estamos de acuerdo, en eso es una masificación de los derechos humanos. Pero ¿qué pasa cuando el diálogo interamericano y lo establece así mismo la Corte Interamericana, no solamente es lo que dice el control de convencionalidad, sino sus interpretaciones jurídicas? Lo dijo la Corte Interamericana en la resolución de sentencia de supervisión de cumplimiento, caso Hellman versus Uruguay, párrafo 55 del voto razonado de Eduardo Ferrer MacGregor, donde dice actualmente que el concepto de eficacia interpretativa no solamente es el control, sino la eficacia interpretativa de sus conceptos, como han enseñado los demás profesores, opiniones consultivas, sentencias de la Corte Interamericana que establece un bloque de convencionalidad. Pero si esa política pública, por ejemplo, el tema de orientación sexual, ¿cómo se integra a los ordenamientos jurídicos locales? Y ahí hay un primer problema, ¿cómo se integra? ¿Y ustedes por qué en esa integración de esa unicidad en el derecho? Y eso lo traigo frente al caso Bulacio versus Argentina. ¿Ustedes recuerdan que el caso Bulacio versus Argentina se castigó directamente el comisionado de lo que le pasó a Bulacio? Después sale en Argentina directamente una ley retroactiva en materia penal y favorable frente al castigo, pero ya salió la sentencia interamericana. Y llega la sentencia a la Corte Suprema de Justicia Argentina, y por el otro lado está el principio pro hominem y el principio de favorabilidad. ¿Cómo hacemos esa interpretación sistemática de políticas públicas, principios vectores de interpretación, diálogos cuando en los derechos de la soberanía local, interpretación de las normas, ¿sí? Por ejemplo, no sé cómo pasará en Perú, no sé, frente al enfrentamiento, no sé cuánta gente aceptará o no aceptará la orientación sexual como un derecho humano, tenía un constituyente primario. Obviamente, ahora vamos a discutir desde el derecho administrativo global y que ya no es el mismo sujeto que hablábamos de la soberanía clásica, pero aquí también tenemos un tintero. ¿Dónde está con la discusión clásica de los derechos de los ciudadanos para definir sus derechos y sus derechos como tal, un nuevo derecho de ciudadanía mundial? Aquí entramos en esos criterios que a veces me parece que cuando ya hablamos de políticas públicas o los principios derivados de interpretación a los estados, tenemos un problema muy fuerte. ¿Cómo hacemos esa interpretación frente al ciudadano? Y termino con esta discusión, ¿cómo entendemos esa epistemología a través de los derechos de una interculturalidad? Por ejemplo, en Ecuador, cuando los ecuatorianos hablan de una nueva teoría de constitucionalismo andino y no hablan de un morismo absoluto de entender esos principios de interpretación a los estados nacionales. Sí, es muy interesante lo que acaba de decir tanto Edwin como el profesor Fabián. No sé si alguien del grupo quisiera participar o en todo caso de los facilitadores aportar. Juan, ¿sí se puede? Sí, claro, claro. Mire, agradezco justamente la opinión del doctor Fabián, porque creo que nos permite discutir algo que quizás estamos pasando por alto y quizás sea la génesis de nuestros inconvenientes actualmente. El principio pacta sunt servanda, sobre el cual se teje la adscripción a la Convención Americana de Derechos Humanos, y por ahí empiezan técnicamente, entre comillas, pongo así inclusive a los males, partió como una idea de, entre comillas, negociación, acuerdo entre varios estados por un propósito común, ¿no? En técnica de derecho de interacción público eso tiene que ser así. Es una especie de extensión del principio contractual. Pacta sunt servanda. Sin embargo, en la época clásica era impensable, creo yo, el tema de habilitar un tratado que tenga el mismo rango que la Constitución. Ahí hay un gran problema, porque cuando escribimos que una norma de la cual nos adherimos por medio de un principio que no tiene propiamente rango constitucional, sino que lo hemos constitucionalizado para habilitar justamente la entrada en vigor de tratados en derechos humanos, tenemos este tipo de desencuentros. Y si quisiera ser un poquito más tétrico respecto a esta, no quiero que se me entienda insatisfacción con la convencionalidad, creo que sí es productiva en ciertas instancias para solamente temas interpretativos, es que no se tiene claro el manejo justamente del alcance que puede lograr tener. Nos estaba, creo, el doctor Fabián Garzón, algunas líneas en las cuales se ha manejado esta pulcritud y esa exigencia o exigencia de control de convencionalidad, pero mi preocupación es más grave por cuando en otros pronunciamientos,
como el caso Radilla Pacheco versus México, ¿no? Por ahí, considerando entre 338 más o menos, 40 por ahí, la Corte establece que incluso es necesario supresión de normas jurídicas. Y es más, prácticas estatales conducentes a la observancia de los derechos humanos. Es decir, lo que en un momento fue la incorporación de este tratado en el marco del bloque constitucionalidad, tendría que, en cierta medida, plantearnos que, siendo la Constitución una carta de voluntad general de la cual se desarrollan las políticas públicas y los tratados en derechos humanos tienen ese mismo nivel, pues podríamos habilitar sobre esa ficción de que la Corte Interamericana, sobre pretexto de ser intérprete máximo de la Convención, puede impartirnos también políticas públicas al Estado peruano u otras realidades. Es posible. Sin embargo, ¿cuándo empieza el problema? Y aquí justamente entramos a algo un poco tétrico. Es propiamente la Corte Interamericana desarrolla funciones gubernativas. Porque si fuera ese el caso, creo yo que no se puede hacer una extensión del principio de supremacía nacional o el espíritu de la nación a través de un principio como es el Pacta Sunt Servanda. Es decir, compartir supremacía en materia de políticas públicas a través de un principio colaborativo de orden privado que en un momento nació como solamente una adhesión para hacer unos pactos, pues estaríamos dándole otro matiz. Y este presunto diálogo, lo pongo siempre entre comillas, eventualmente no es un diálogo. Si nosotros vemos propiamente los conceptos de la Corte, no habla de una dinamicidad propiamente entre lo interno y lo convencional, sino una dirección de fiscalización de lo convencional a lo interno. Y si bien es cierto, algunos tratadistas, pues, Beto Sanchís, Miguel Carbonell, hoy actuales regentes en esto, conversan de que no, el diálogo no se abandonó porque finalmente, si el Estado, lo dijo justamente Correa de Bolivia, si el Estado tiene ámbitos de tutela más garantistas que los de la Convención, entonces se aplican estos de manera preferente. Y la pregunta es, ¿quién mide el hecho de que una garantía sea más benevolente o no menos benevolente que lo de la Convención? Finalmente, ¿quién lo mide? Si más aún tenemos directivas a partir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, propiamente, ¿estamos frente a un diálogo o estamos frente a una doctrina de imposición, de control y fiscalización de nuestra legislación interna, más aún de nuestras políticas públicas? Esta discusión o este introito, claro, ha sido supervisado, quizás ha sido más pacífico en algunos sistemas horizontales. Citamos justamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien, respecto a las opiniones de la Corte, ha venido aplicando el margen de apreciación estatal para dosificar los pronunciamientos de la Corte y adecuarlos a las condiciones de los países que integran la Unión Europea. Pero Perú no tiene ese tipo de esfera tipo Tribunal Europeo, no lo tiene muchos de nuestros países, y claro, no hay ese filtro de, entre comillas, dosificación, respecto de la cual la Corte no ha dicho si está a favor o en contra, ese es otro problema. Finalmente, porque ha tratado de no chocar directamente, no poner en sus sentencias, saben que yo también tengo facultades aparentemente gubernativas, por la cual yo puedo incluir, incluso incidir en tus políticas públicas internas. Entonces, creo que poco falta para decir, claro, la preocupación ahí es clara. ¿Quién controla el controlador? Ahí el detalle. Sé que actúan ex oficio, sé que hay buena voluntad, pero podríamos llegar, y esto quizás no quiero que suene vulgar, pero el fin necesariamente no justifica los medios. Si es propiamente un diálogo lo que se plantea, hay que sostener un diálogo, pero un diálogo que sea coherente con los progresos y las realidades de cada estado. Porque finalmente hay países como Ecuador, Bolivia, que tienen derechos constitucionales muy interesantes. Con ejemplo, los derechos de la naturaleza, me parece una formación muy interesante de argumentar, pero claro, no está dentro todavía del marco convencionalizado, pero son justamente realidades que se deben respetar. Entonces, ese tema de la convencionalidad nos aporta estas discusiones y creo yo, difícilmente ahorita pues podríamos mitigar de qué es o no lo que fluye finalmente ese famoso principio Pacta Sunt Servanda para dar génesis a todo lo que nos vino posteriormente, a una corte que hoy día amplía competencias a través de su jurisprudencia sobre texto de la interpretación de los capítulos y artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Eso es lo que tendría entonces que comentar. Bien, bien, justamente a razón de lo que había comentado, pues, tanto el profesor Fabián como el profesor Edwin, trae conceptos muy interesantes o en todo caso un recordaris muy puntual, ¿no? Ustedes recordarán respecto al concepto de Estado, ¿no? Cómo es que el concepto de Estado y soberanía ha venido cambiando al día de hoy, ¿no? Hasta cierto punto de la historia se pensaba en estos conceptos que manejaba mucho Jeremy Bentham, ¿no? El estatismo, ¿no? El tema de la soberanía demarcado por el tema de la territorialidad y otras expresiones, y que a razón de esta evolución de los derechos humanos se ha ido de pronto un poco, pues, cambiando conceptualmente, ¿no? Cambiando conceptualmente, inclusive Ferraioli nos dice que este tema de la soberanía no comporta necesariamente estos rigores territoriales o gubernamentales, sino necesariamente que la soberanía reposa en el ser humano. Y de ahí que se justifica toda esta, pues, discusión, doctrina y avance de los derechos humanos. Pero hay algo que quisiera destacar y que me parece que es un tema de debate importantísimo. Había hablado, por ejemplo, Fabián, respecto al constitucionalismo andino, ¿no? Por ejemplo, esa categoría del constitucionalismo andino, eh, al menos quizás peco de no leer en gran medida algunas otras jurisprudencias que se me haya pasado de la Corte, pero por ejemplo, en lo particular, yo postulo por los derechos humanos no desde una visión del principio de la universalidad, ¿no? De creer de que los derechos humanos le corresponden a todos por el solo hecho de ser seres humanos. Más bien yo sigo una corriente, por ejemplo, de la descolonización de los derechos humanos, que atiende más bien a una visión de pronto de América Latina, sí, es cierto, y que en realidad lo que se procura es construir derechos humanos de nuestras propias realidades, ¿no? Lo que decía Eduardo Galeano, hay brechas sociales que se deben hacer atendidas por el Estado. Entonces, en esto es al fin y al cabo las críticas con la convencionalidad. En ningún sentido, de alguna otra manera, uno puede estar de desacuerdo con el avance progresivo en los derechos humanos. No creo que por ahí van las críticas, ¿no? La idea es que la convencionalidad atiende en gran medida, digamos, estas realidades latinas, ¿no? O en todo caso de América Latina, que al fin y al cabo, las decisiones de la Corte van a llegar a, digamos, a ser valoradas o interpretadas en estas Cortes. Punto uno. Punto dos, lo que decía respecto tanto eh, Adrián Zárate, de Bolivia, y que en parte también lo manifestaba Alicia, ¿no? Alicia nos indicaba que de pronto el fundamento normativo del control de convencionalidad estaba pues postulado o en todo caso resguardado en el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y Adrián nos colocaba justamente esta idea o esta pregunta suelta, si es que realmente tendría legitimidad esta legalidad, ¿no? Que al fin y al cabo es una de las críticas que se le plantea al control de convencionalidad, ¿no? Les dice cuál es el basamento normativo, digamos, preciso del control de convencionalidad para exigir a los estados parte para que se ejerza este tipo de control. Si uno revisa esos artículos, por ejemplo, el 1.1 y 2, refieren necesariamente a las obligaciones estaduales, ¿no? Del tema de, pues, de la garantía, de la defensa, de la promoción, pero en ningún extremo, al menos sin caer en el tema de la literalidad, se podría dar inclusive, ni por interpretación se podría dar alguna expresión de obligación por parte de los estados adjuntos a la convención, una aplicación del control de convencionalidad. Por ahí, por ejemplo, se ha abierto un debate de pronto aún no cerrado, ¿no? Y finalmente, con lo que dice Edwin, ¿no? El profesor Edwin nos mantiene una postura interesante respecto al tema de la convencionalidad. No obstante, si bien es cierto este tema de la obligación del control de convencionalidad, o en algunos extremos que se ha llamado como el control difuso de la convencionalidad, cabe hacer una pregunta, y es la que de pronto manifiesto al grupo, ¿no? En gran medida, cuando los estados parte comienzan a asumir estos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es que de pronto se quiere cambiar, o en todo caso no es que se está teniendo esta tendencia a adoptar un mecanismo de interpretación de otro sistema jurídico, es decir,
propiamente el manejo de precedentes vinculantes no es el fuerte del civil law, del sistema civil law, es el fuerte del sistema common law. Entonces, que obligar de alguna u otra manera convencionalmente manejar precedentes vinculantes por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no cree que se está de alguna otra manera pues atendiendo a un horizonte o en todo caso a un cambio de razonamiento judicial más propicio para el common law antes que propiamente para el civil law, ¿no? Atendiendo sobre todo de que este tema del control de convencionalidad no únicamente ha quedado sellado en la normativa de la convención, no únicamente ha quedado sellado en la jurisprudencia de la Corte, sino también se ha extendido inclusive a las opiniones consultivas, ¿no? Entonces, eso de pronto devuelvo quizás como pregunta. Creo que por ahí quería intervenir alguien, bueno, no se identificó el nombre del usuario. Era yo, pero creo que no aparece. Sino que es que estoy teniendo problemas con la internet, por eso los escucho como pausados, entonces apagué la cámara a ver si posiblemente era esto. Pues realmente como cierre y más a manera de discusión, pues desde mi punto de vista, el que la Corte Interamericana ejerza funciones constitucionales no significa que ella sea superior jerárquica de los tribunales nacionales. Pues sí, es necesario un control, pero por el contrario, yo siento que estamos presentes ante un vivo ejemplo del constitucionalismo plural, del pluralismo constitucional, en cuyo seno pues vendría siendo importante que no quiero ofrecer la mayor, o sea, para quien quiero ofrecer la mayor protección posible, sino qué efecto, quién tiene la tutela asegurada. Ahora bien, Bodandí, creo que era, hablaba sobre la idea de monismo y dualismo para referirse a las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno, que ya no responden a la realidad jurídica actual. Hoy en día, solo el pluralismo constitucional, que asume que las constituciones es solo una parte del pluriverso normativo y que promueve la interacción entre los diversos ordenamientos de forma heterárquica, es decir, que puede explicar la actual diversidad en el ámbito jurídico y las relaciones entre el derecho constitucional y el derecho interno. Es decir, el pluralismo jurídico constitucional ya no se trata de seguir o no una regla última del derecho nacional, regional o universal, no es una imposición, es la existencia de principios comunes del constitucionalismo y las relaciones entre diversos ordenamientos jurídicos, lo que determinaría unas prácticas constitucionales. Finalmente sería como, en este sentido, podría decir cuando nos referimos a las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno, por lo tanto, a las relaciones entre sus operadores jurídicos, ya no podemos hablar de una pirámide en sentido estricto como nos las han enseñado. Ahora podemos estar hablando de que estos ordenamientos se relacionan a través de un posible ejercicio de acoplamiento, podría ser, que se desarrolla a través del diálogo, más que un medio por medio de una relación jerárquica. A la luz de esta idea, pues en el escenario interamericano existe por lo menos dos jurisdicciones constitucionales, para algunos la regional y la nacional, a la luz del marco, de un marco que hemos expuesto, el que hemos hablado ahora, que se coordina a través de un diálogo, que se desarrolla bajo principios de subsidiariedad, complementariedad, margen de apreciación y efecto útil, más no en términos jerárquicos. Sí es importante la discusión de quién vigila o no, quién controla al controlador, así era, quién controla al controlador. Pero en este sentido, la interacción entre las diferentes autoridades constitucionales resulta propia en un modelo pluralista en el que, en otras palabras, siguiendo la teoría pluralista constitucional, en el escenario interamericano se adelanta un ejercicio de que acoplemos y que permita armonizar y por lo tanto la convivencia y eficacia del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional. Así entonces, pues, siguiendo esta discusión, podría decir que este acoplamiento se puede lograr gracias al efecto directo que los ordenamientos constitucionales le han concedido tanto a las normas jurisprudenciales de la jurisprudencia interamericana, así como en virtud del impulso de la figura del control de convencionalidad y la interpretación conforme que se están haciendo dentro de los países. Pues en este orden de ideas considero que la Corte Interamericana no se erige como un superior jerárquico a los tribunales constitucionales, pues se le ha dado cierta potestad, pero la potestad absoluta debe estar dentro de las constituciones internas.
las funciones constitucionales solo pretenden registrar los alcances de la jurisdicción y ubicar como ente articulador a la red de protección, cuyo rol solo habrá de activarse en ausencia de la protección nacional. Ahí es cuando entraría a ejercer la Corte Interamericana. Por otro lado, otro de los resultados del diálogo es la conformación del Ius Común Interamericano, que también es uno de los puntos que amerita una discusión interesante más allá de la teoría, sino en qué implica el Ius Común Interamericano, que da la cuenta de la existencia de un marco mínimo de protección conformado por el catálogo de derechos. Y es muy interesante respecto a lo que tú dices, Juan. ¿Será que se respeta ese derecho propio, esa mirada propia que se está dando desde algunos países? Por lo menos tenemos Bolivia en cuanto a la protección de derechos de la naturaleza, como lo ha hecho Colombia, como lo ha hecho Bolivia. Entonces, esa independencia e interpretación constitucional, ¿será que el Ius Comune puede llegar a rozar? Entonces, la protección, lo que forma el Ius Comune es un catálogo de derechos y obligaciones básicas que resultan de la convergencia de los listados constitucionales y de los instrumentos regionales gracias a la interpretación de los jueces de protección que hacen de lo mismo, y en particular debido al papel de la coordinación y la irradiación de la jurisprudencia interamericana. En este sentido, yo creo que el Ius Comune se caracteriza por su naturaleza dinámica, es progresivo, pero hay que tener el ojo puesto en lo que podría ser la imposición de caracteres de derechos sobre nuestras legislaciones. El colonialismo que podría estar escondiendo el Ius Comune. Sí, sí, sí. Bien, entonces, Sí. no sé si alguien más del grupo quisiera participar. Sí se puede. A ver. Sí, claro, claro, claro. Sí, miren, este tema, último tema que tocó la doctora, me parece muy interesante porque trasluce otras esferas que se están revisando así, en la revisión de lo que tú proponías, Juan, acerca de la revisión de la teoría del Estado. ¿Cuál es la teoría del Estado que viene manejándose actualmente? Y claro, sé que ese tema del pluralismo constitucional tiene ciertos... plantea una reflexión acerca de la revisión del concepto Estado-Nación para plantear este tema de la heterarquía, ¿no? Y quebrar, romper un poco ese tema de la jerarquización para dar plazo a campos más horizontales de integración normativa, pues, y esto pues daría paso a la que el discurso convencional sea más hegemónico y buscamos quizás por ahí un camino un poco más compatible. Sin embargo, me permito disentir, sin perjuicio de los conceptos limitados que tengo al respecto, de esta propuesta por una cuestión muy concreta. Voluntad popular. Si bien es cierto, el principio de voluntad popular es lo que ha venido trabajando desde las épocas de Rousseau, el concepto de democracia, y hoy es lo que legitima, propiamente el concepto de legitimidad viene por esos alcances y se construyen esos desafíos, los márgenes de qué es lo que deseo para mi país en cuanto a los propósitos que me pretendo lograr, es porque respondemos a situaciones diferentes. Diferencias que nos hacen al mismo tiempo iguales entre nosotros, porque el reconocimiento de nuestras diferencias es la base del principio de igualdad. Cuando planteamos ese tema de la compatibilización, vamos a entrar en algunos pequeños incidentes. Uno, no todos tenemos la misma apreciación normativa y legislativa sobre los derechos. Y creo que antes que un límite, tendría que justamente establecerse que tenemos naciones, Perú es uno de ellos, es plurinacional, pero creo que el término de pluralidad constitucional o pluralismo jurídico no puede ser una idea suficiente como para decir que es una respuesta a las famosas presiones que hoy la convencionalidad exige frente al tema del diálogo respecto a las constituciones internas. Porque creo que antes que buscar justificaciones para que esto se hegemonice, es por el contrario. Primero, zanjar el tema de lo que es el diálogo convencional, porque podemos caer en la ligera idea, algo que pasa también con el neoconstitucionalismo, hacer que una doctrina eventualmente se convierta en una especie de regla, cuando no necesariamente es así.
lo decía incluso Alfonso García Figueroa cuando comentaba esto en su famoso libro Criaturas de la Oscuridad. Si bien es cierto, estamos el maestro, ha sido un profesor también, que hemos compartido Juan, el tema de los principios, hoy día las famosas doctrinas de interpretación de derechos plantean otras esferas de manera indirecta, o sea, tratan de incidir en aspectos para los cuales no estuvieron diseñadas, pero que finalmente tratan de menguar el sistema de fuentes. Yo no creo que sea malo tratar de revisar el sistema jerárquico, me parece que es algo saludable, pero sí debe conservarse el tema de la expresión nacional dentro de la conformación, o sea, el poder constituyente. Porque una vez que esto eventualmente pudiera deleznarse, pues nos quedaríamos sin una fuente clara o un patrón claro de qué es lo que políticamente va a gestar o va a conducir al Estado o a la nación misma. Hoy día tenemos, si bien es cierto, un trabajo de Kelsen, acuñado en un modelo austriaco, este tema de control material y control formal que permite un tema de fiscalización y que todavía no es perfecto, pues no se practica mucho. Tenemos otro desafío más, y creo que es lo que tú nos comentabas, ¿no? Muchos modelos actuales de justicia constitucional se acuñaron en un basamento interpretativo propio del civil law, y otros tenían un modelo del common law. Nuestro país, no me dejarás mentir, Juan, ha tratado de integrar los dos en el Código Procesal Constitucional, tanto el difuso como el concentrado. Pero aquí viene un problema. Si hay interpretación constitucional por estos dos órganos, finalmente, ¿cuál es el discurso final que vamos a entender sobre la propia Constitución? Y más aún, ¿cómo hacer que éste se integre a nivel nacional respecto de los parámetros convencionales? Ahí hay el problema. Entonces, cuando importamos modelos sin hacer una adecuada reestructuración o revisión de cómo se deben manejar las políticas interpretativas dentro de un Estado, podemos tener ese tipo de choques. Un modelo tan reglario como es el positivo, donde se priman las jerarquías, las fuentes normativas y las jurisprudenciales pasan a un segundo plano, y un modelo anglosajón, donde quizás la dinámica jurisprudencial sea aquella que prime y otorgue contenido a las voluntades constitucionales. Hoy tenemos incluso un precedente vinculante atípico, lo sabes bien. La TC emite precedentes que son finalmente jurisprudencia, que tienen ese cliché de precedente vinculante y tienen fuerza normativa. Hoy la Corte Interamericana también emite jurisprudencia, no emite normas, pero tiene vinculación incluso contra normas de ordenamiento interno. Entonces, creo que por ahí deberíamos empezar. Quizás revisar si es que este sistema de controles ya avanzó y superó un discurso que hasta hace poco se creía que todavía vive en el Perú o vive en los estados. Ya el tema este reglario del legalismo, del positivismo, está quedando atrás, ¿no? Está quedando atrás y está dando oportunidad a que nuevas fuentes del derecho, bueno, no nuevas, fuentes del derecho finalmente, ocupen otros escaños que antes no tenían en una posición clásica. La jurisprudencia hoy día, según quien la emita, y eso también es otro problema, según quien la emita, o sea, desde el argumentador, puede ser o bien fuente primaria o fuente secundaria de la interpretación. Entonces, creo que por ahí podríamos entender que hay un tema más que se podría incluso cuestionar, ¿no? Acerca de estos temas dialógicos de la convencionalidad. Sí, es cierto lo que menciona Edwin sobre este último y inclusive es un problema, bueno, en el caso peruano, quizás en las otras latitudes también de América Latina también lo sea, ¿no? Respecto al precedente vinculante, en nuestro caso que lo emite el Tribunal Constitucional, en gran medida se entiende como normas adscritas ya propiamente al ordenamiento jurídico y a su vez asumen una fuerza vinculante. El problema es, por ejemplo, lo que decía, no sé si lo recordarás, Edwin, al profesor Oscar Paso, ¿no? El asesor del Tribunal Constitucional, ponía un caso bien interesante y que esto también lo traía a colación Alicia con Adrián, el caso Hellman, ¿no? Hellman versus Uruguay, de alguna otra manera, es el que extiende en gran medida el control de convencionalidad en el sentido de que no únicamente sea aplicado por el Poder Judicial, sino también que es aplicado en sede administrativa y también para los ciudadanos, ¿no? Y en nuestro caso, en Perú, atendiendo que por el sistema interamericano tenemos el caso Hellman, en Perú pues tenemos el caso,
el último, ¿no? El consorcio Requena y Salazar Yarleque, que restringió, ¿no? Restringió totalmente el control constitucional difuso y dijo que únicamente se tiene que aplicar al Poder Judicial, ¿no? Porque son justamente la autoridad que tiene competencia, legalidad y legitimidad para hacer este control. Entonces, lo que decía Oscar Paso es de que, entonces, ¿cuál es la validez normativa vinculante en un determinado estado? Si por un lado nos dice el caso Hellman versus Uruguay que el respeto a los derechos humanos a nivel de sus controles lo pueden realizar todas las entidades de un país, y si por otro lado tienes a un tribunal constitucional que te dice lo contrario, pues, ¿cómo? ¿No? Ese conflicto, ¿cómo lo solucionamos? ¿En qué punto vértices? Gaitán, creo que quería participar. Yo quiero hacer una cosa, Juan, si es posible. Sí, Fabián. Bueno, pero primero el doctor que estaba antes que yo no le va a quitar la palabra. Sí. Por favor. Sí, creo que estaba Gaitán y luego a Adrián. Sí. ¿Escuchamos? Gaitán, Adrián. ¿Aló, me escuchan? Sí, Adrián, te escuchamos. Ya, justamente respecto al último que mencionaba, doctor. En el caso peruano expresa que se ha restringido el control de constitucionalidad al órgano judicial. Y al respecto a la doctrina jurídica, Néstor Pedro Sagüez específicamente sugería algo que podría generar un otro problema o podría traernos al problema que estamos discutiendo. Que en el caso en los que los jueces, en aquellos en los que los jueces no están habilitados para realizar el control de constitucionalidad y propiamente el control de convencionalidad, debería reconocerse pretorianamente y habilitarse pretorianamente para que puedan realizar el control de convencionalidad. Y nuevamente retraemos al problema del control de convencionalidad y su fundamento normativo y cómo hacemos entender autoridades que también deben realizar el control de constitucionalidad y convencionalidad cuando en muchos casos de ellos no conocen cómo realizar o no tienen el conocimiento necesario para realizar. Eso por un lado. Además, nuestro Pedro Sagüez hablaba de que si bien debe reconocerse de manera pretoriana, eso es una solución temporal. La solución definitiva sería elaborar un proyecto para habilitarlos mediante una ley para que todos los jueces sean capaces de realizar el control de constitucionalidad. Nuevamente nos retrotrae al problema que estamos tocando. Solamente eso quería mencionar. Sí, perfecto. Creo que Gaitán había querido participar. Gaitán. ¿No? Bien. Entonces, Fabián, por favor. Yo soy mucho más escéptico y perdónenme el concepto de control de convencionalidad y una vez lo discutí con alguien y no sé si compartirán la idea o es una idea muy loca sobre cuando uno lee Defender a la sociedad en los escritos del College de Michel Foucault, cuando Michel Foucault habla sobre los tipos de las sociedades disciplinares y las sociedades de control y termina en su último texto sobre la biopolítica, ¿sí? Después de haber descrito desde defender la soberanía, bueno, seguridad, territorio y población, y habla sobre la biopolítica. Yo una vez traté de discutirlo y harta hice un texto sobre el COVID-19 y la responsabilidad internacional, pero quise hablar sobre que a mí me parece que muchas veces ese control de convencionalidad es una forma de una biopolítica o una forma de control de los estados. Y ustedes han utilizado la palabra de control, control, disciplina. Si ustedes ven y recuerdan los textos del College de Foucault, Foucault hablaba que primero se disciplinaba al cuerpo y después y la biopolítica disciplinaba directamente a colectividades. Y esta biopolítica, así es la manifestada de la Corte Interamericana, bajo el control de convencionalidad y esas normas escritas, porque nosotros sabemos y pensarlo mucho más allá, ahorita institutos como el Max Planck, institutos como que están derivados en la Universidad de Heidelberg, que han estudiado directamente la corona de Adenauer a través del concepto de Dios común y latinoamericano. Yo soy un poquito escéptico frente a esos temas y pues obviamente se le abona que han sido humanización de los derechos, pero también es una forma de biopolítica de control, una biopolítica al Estado, donde se establece un solo monismo a todos los estados nacionales bajo un discurso doctrinario que le decía el doctor Edwin Morocco sobre el concepto de una doctrina, y ahora no es una doctrina, sino es una regla. Y entonces ahí es donde me viene la palabra Foucaultiana de biopolítica
como tal en seguridad, territorio y población y en los últimos discursos que planteaba Foucault. No sé si es una visión muy escéptica o una discusión muy filosófica para hablar de este control de convencionalidad. Sí, sí, bueno, yo en realidad las críticas de mi parte, bueno, van por ese hilo. Bueno, no es que tampoco sea tan escéptico Fabián, pero así al menos mi idea, inclusive se escribió en algún momento algunas 7, 8 críticas al control de convencionalidad. Siempre básicamente mi postura es para un poquito dar cuenta críticamente de lo que utilizamos, ¿no? Y por ejemplo, Fabián lo que hace es igual, o sea, es dar cuenta en el tema del lenguaje, en el tema de las instituciones, en el desarrollo jurisprudencial, cómo es que nosotros lo empleamos al fin y al cabo como operadores jurídicos día tras día, ¿no? Si yo podría decir de buenas a primeras si es un lenguaje biopolítico lo que trasluce la Corte Interamericana, pues claro, ¿no? En realidad sí lo es, ¿no? Pero bueno, para no desviarnos del tema que ya de pronto Que sería ya un llegar debate. ya tendremos una discusión muy filosófica al tema, pero Sí, sí sí. comparto esa situación, que el tema doctrinario, y es una visión que discutí hace poco, sobre que a mí me parece que estas nuevas teorías es una forma de biopolítica. Ahorita estamos discutiendo de nuevas formas de geología del derecho internacional, ahora Big Data, vigilancia digital, pero lo que hace la Corte Interamericana, y no sé si ustedes vieron hace poco la entrevista que hizo la presidenta de la Corte, hablar sobre la humanización de un derecho único, universal, pero es una estrategia de sociedad de control. O sea, a mí me parece que cuando la Corte Interamericana Sí, sí. ha hablado sobre ese criterio panóptico, ese pannotismo Foucaultiano de el control de convencionalidad lo aplican los jueces, después los funcionarios jurisdiccionales, y en el caso de Gelman versus Lugano y los funcionarios públicos, no, o sea, ya ahí hay un control bastante fuerte del discurso, del lenguaje, y si no lo hacen los jueces por medio, o los funcionarios jurisdiccionales, o lo que estaban planteando ahorita, es una declaratoria por responsabilidad por hecho ilícito internacional. Dos, o sea, imagínense en esa lógica discursiva como están utilizando, y ahí planteamos, yo sé que esto es una sociedad filosófica también, el discurso como planteaba Frege como Sí, mecanismo sí. de control de las sociedades, o sea, y eso es lo que hace la Corte, hablar de ius comune, diálogos, doctrina convencionalidad, bloque convencionalidad, el mismo Eduardo Ferrer MacGregor en el voto razonado comienza a hablar sobre el bloque de convencionalidad. Son conceptos que son bastante claros, un concepto humano, inmunización, y la autora hablaba, Alicia ahorita, del campo algodonero versus México, sí, hablamos de policía de género, pero cuando ya hablar sobre esas normas escritas, están en un monismo único y unas reglas únicas, donde un acorde constitucional no se puede apartar frente a esa autonomía por hablar de un diálogo, si no se decreta la responsabilidad internacional. A mí me parece que ahí Foucault tiene toda la razón, donde tiene Deleuze, Guattari, y todos esos fundamentos de sociedad de control a través de los medios jurisdiccionales y las operaciones jurisdiccionales. Sí, Y es doctor, sí, sí, sí. quería acotar solamente en un punto de la perspectiva del doctor Fabián. Estoy de acuerdo en esta parte por el hecho de que existe una paradoja respecto a eso, tomando en cuenta que, no sé si se han dado cuenta, Estados Unidos no forma parte de ninguno de los tratados internacionales, lo cual le permite prácticamente no estar bajo ninguna dependencia constitucional, internacional en este caso, por lo cual en ese caso obviamente existen las penas de muerte en diferentes estados, le permite aplicar las normas conforme a prácticamente a sus preceptos. Entonces creo que desde esa perspectiva también es una base fundamental para argumentar a favor de lo que acaba de mencionar el doctor, que también es muy controversial. Sí, Y perdóname para abonarle a lo que dice la doctora, eso lo que dice es totalmente pertinente, y lo hemos hablado alguna vez, creo que lo hablamos Juan, cuando nos conocimos en Cartagena, cuando Óscar Ordiala Rivera discutía sobre los derechos humanos. Los derechos humanos son un fetiche que se aplica a los estados como criterio, para unos sí o para otros no. Piensen en la paradoja que decía la doctora frente a la cárcel de Guantánamo, Cuba. O sea, hablan de todos los derechos humanos nacen como una política, desde la Declaración de Filadelfia, pasando por todo lo que hemos estudiado del discurso occidental, pero no es bastante paradójico para algunos de hablar de ese control de convencionalidad. Y por ejemplo, cuando decía actualmente Donald Trump, vamos a colocar un mundo fronterizo frente a México, ¿quién lo castiga a Estados Unidos? Será ese control de convencionalidad. Entonces volvemos a un derecho de fuerte, un derecho de
vencedores frente a vencidos como los derechos humanos, es un nuevo discurso teórico, como ese velo de malla que nos hablaba directamente Schopenhauer o el mismo John Rawls. Sí, en realidad al menos ese tema del lenguaje de los derechos humanos, o sea, no hay, al menos no he encontrado al menos alguna literatura o postura contraria al respecto de que a través del lenguaje de los derechos humanos, inclusive las decisiones de las cortes, vengan a pues establecer estructuras ideológicas, inclusive la conducción propiamente de determinadas sociedades, ¿no? Y no únicamente desde un lenguaje de la Corte Interamericana, los tribunales del sistema interamericano, sino también a nivel interno, ¿no? En el caso peruano, como seguramente en los demás estados de la región, se están dando o promulgando normativas y decisiones sopeso de justificarse a razón de esta, pues, del COVID-19, ¿no? Por ejemplo, ahí también hay una lectura política interesante que realizar sobre esas disposiciones normativas que se están dando, ¿no? E inclusive se quieren modificar a tal punto la Constitución. Entonces, como que no, esas cuestiones nunca hay que perderlas de vista, ¿no? Creo que quería participar seguramente Alicia. ¿O me equivoco? No, a mí me parece que Fabián puso un tema súper interesante que yo creo que para este grupo, más allá del derecho, hacer un análisis sobre el biopoder y la biopolítica resultaría súper interesante en este momento donde estamos teniendo unas imposiciones colonialistas y desde esa vista, desde esa mirada, yo creo que resulta interesante hacer una crítica, así que ya yo creo que Juan hizo la anotación como pendiente, ¿no? Sí, ya está apuntado para las otras sesiones, ya. Eso queda. Más bien, como yo le había indicado tanto al profesor Fabián y a Edwin que no les iba a quitar más de 45 minutos de su tiempo, espero que al menos todos, en realidad todos, igual como nuestros invitados, lo hayamos disfrutado de este debate. Yo sé que da para mucho más, hay algunas críticas fuertes quizás también, sí. La idea es que pues estos temas que de pronto se dan de manera repetitiva a nivel de conferencias o exposiciones, pues se sometan a estos tipos de observaciones, ¿no? De observaciones, y que desde ya pues les invito, ya seguramente en el grupo de WhatsApp vamos a coordinar algunas cositas para poder pues concentrar y patentar estas ideas críticas sobre esta materia. Bueno, Juan, ¿me dejas decir una cosita, cosa pequeña? Ya concluyendo lo que tú vas a decir, pues me parece muy interesante y primero felicito al grupo de AP Juris a hacer estas comunicaciones y desde ya, pues invito, Juan les había dicho en un primer momento que soy el nuevo directivo del Instituto de Filosofía del Derecho de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y pues si quieren, todos están cordialmente invitados al instituto, ser como, ya sea, vamos en próximos días a hacer un convenio con Juan, ¿sí? Pero la idea es que si quieren podemos organizar un evento dentro del instituto frente a este tema, ya presentando una mesa de debate sobre ya sea unas posturas asertivas o críticas. Ya han visto que mi postura es bastante escéptica, bastante crítica sobre el tema, no pero desde ya los invito al instituto y Juan, tú dirás si algún día esto dentro, tú sabes que el instituto es actualmente nuevo, vamos a comenzar el primer martes, este martes, pero la idea es seguir trabajando y desde ya, si están interesados, hacemos un coloquio o dentro del mismo instituto para hablar del tema. perfecto, Fabián. Bueno, creo que los integrantes del grupo también van a estar contentísimos. Más bien, te agradezco, Fabián, por hacerme recordar de ello. Y les invito, en realidad, a este martes, sí, este martes 26, a las 6 de la tarde, ¿sí? Por la página de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, se va a realizar el evento de lanzamiento del Instituto de Filosofía de Derecho, donde preside y dirige Fabián Garzón. Un evento que va a tratar de matizar pues tres ejes temáticos creo bastante importantes, ¿no? El tema de filosofía de derecho propiamente, literatura y el tema del cine, ¿no? La intervención de ellos pues va a estar, bueno, hay intervenciones en ese evento tanto de dos magistrados, ¿sí? Dos magistrados que tienen mucho que decir, pero antes que ser netamente jurídico, a razón de su experiencia, pues nos van a ilustrar un poco en este campo de los derechos desde
un caso, si no me equivoco, es el profesor Martín, ¿verdad? Martín Agudelo Ramírez. Martín Agudelo, que inclusive pues es guionista, o sea, no nada menos, o sea, hay que destacar esas otras profesiones, o en todo caso esa otra dedicación, aparte es magistrado inclusive, y bueno, ha redactado mucho al respecto. Y aparte de ello también va a participar el profesor Carlos Ramos Núñez, magistrado del Tribunal Constitucional, que al respecto también ha hecho pues una larga literatura o producción al respecto. Entonces, desde ya no lo vayan a perder, y la invitación... Y sobre todo tú, Juan. Sí, desde ya, de hecho, la invitación, Fabián, no se... están cordialmente pues invitados por nosotros, Fabián, no hay ningún inconveniente, al contrario, hay que sumar esfuerzos en esto para hacer los eventos totalmente con la apertura. Bueno, ahí están varios de los chicos que creo que tienen una bastante potencialidad y mucho que decir, ¿no? Mucho que decir. Pues de aquí desde Colombia son totalmente recibidos. Hemos trabajado con proyectos juntos con Juan. Este ya es el segundo que estamos haciendo este año. Y es maravilloso. Entonces, el instituto va a ser totalmente creado nuevo. Es un instituto transdisciplinario para que todos participen. Y la idea es que fortalezcamos la academia, no solamente la calle. ¿Sí? Y la academia, yo creo que tiene que salir a la calle y no quedarnos en estos discursos, plantear teorías, plantear hechos, plantear desde otros fundamentos. Y yo creo que Juan fue un inspirador para mí en su momento cuando lo conocí en el año hace que como 8 años, Juan, en Cartagena. 4 o 5 por ahí. Entonces, están cordialmente invitados al instituto y no, si quieren hacer parte de miembros, vamos a hacer un convenio, vamos a hacer actividades y les voy comentando ya la próxima actividad para Juan. Juan, vamos a hacer un coloquio sobre mesa de trabajo de perspectiva derecho y género con la profesora María José Fariñas y la profesora Mariana Cristina Gómez a través de derecho y literatura en el cine, pero desde la perspectiva de género. Y esa mesa solo van a estar chicas, o sea, esta vez no va a haber como nosotros que nos hacían la crítica. Entonces están cordialmente invitados si quieren ser miembros del instituto. Y la idea es que el otro año pues no sea virtual, sino lo hagamos aquí en Colombia, un evento muy grande con aportación del sueño que hemos siempre tenido con Juan, ¿cierto, Juan? Claro. Hacer un congreso aquí en Colombia. Claro que sí, sobre todo, bueno, acá con mi amigo Edwin Morocco, vamos a pedir la participación para hacer respectivamente los comentarios en esa mesa de género, ¿verdad, Edwin? No sé por qué hubo un clima bien tenso ese día. Bien, amigos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Ya igual vamos a estar coordinando el próximo debate. Pero Juan, tomemos la foto para que quede un recuerdo por lo menos. Tú que eres el director de todos los miembros del instituto. Fabián, te voy a pedir un gran favor. No sé si estás con el laptop. Yo tengo Sí, pero no sé tomar la foto. No, en todo caso, no, ¿quién está con la laptop? Porque se suspendió mi... Yo tengo el laptop. Por favor, tómale una captura. Juan, yo quería aprovechar antes de que nos vayamos, sí, hacer también una invitación a los compañeros. Como no nos habíamos podido conectar hace rato, pues yo los quiero invitar a un evento que se tiene acá en Colombia, que es sobre el Instituto de Derecho Constitucional, que se llama ICONS, que tendrá el evento este año en noviembre en la ciudad de Medellín, si no nos toca virtual, ¿ya? Y este año va a trabajar el tema de resistencia y resiliencia. El año pasado fue un trabajo muy constitucional, duro y puro, donde hizo falta este tipo de reflexiones que se contrapusieran un poco a las que nos han impuesto. ICON cierra inscripciones el 29 de este mes y es un evento de constitucionalismo puro y duro, pero este año se le dio la posibilidad a otras mesas. Yo voy a estar participando en una mesa de derecho y mujeres, con algunas mujeres bastante conocidas de esta ciudad y con otro tema de constitucional. Tienen la posibilidad, les voy a mandar el link todavía de mandar su resumen de ponencias y pues si hay la posibilidad este año de que se realice de forma presencial, sería un muy buen espacio para podernos ver, y si no, sería también la posibilidad donde se abre el espacio de forma virtual con
y donde podamos tener también un poco más de visibilidad en discusiones interesantes con otras miradas. Perfecto, Alicia. Y además que Icon es muy bueno. Yo estuve en Icon Manizales, que lo Yo también estuve en Icon, el que nos saludó, yo también estuve en Icon Manizales y es un evento muy bueno, pero este año tiene una mirada un poco más social, más con paneles que no solamente va a ser cerrado para el derecho, sino con otras posibilidades. Entonces, yo creo que desde este grupo todavía hay la posibilidad, por favor les voy a mandar el link. Y en Colombia, no sé si Fabián que estuvo en Icons también, estuvo como la crema innata constitucional del país, entonces hay posibilidades de otras miradas y otras formas. Sí, claro, creo que el presidente sigue, el secretario ejecutivo sigue siendo Jorge Ernesto Roa, creo que una vez lo hablamos con Juan Castañeda, ¿cierto? Sigue siendo Sí, Jorge Ernesto Roa. Jorge es bastante allegado mío. Jorge, pero este año se le soltó un poco y se le dio a Medellín, que le está dando otra mirada con María Cristina Gómez. Sí, lo hemos hablado. No, Icon es muy importante también, es muy bueno. Creo que está Icons, Icons Colombia, Icons Latinoamérica, está Icons Internacional, ¿cierto? También tengo Sí, está el Icons Internet. Entonces, se los dejo, por favor, anótenlo. Ahorita les mando el enlace bien para que logren mandar sus resúmenes de uno de los temas que tengan. No son cerrados en derecho constitucional. Si pueden armar las mesas, también se podría. En mi caso, darme una mesa de derecho y mujeres, pero también mesas de otros temas, con otros temas. Perfecto, Alicia. Ya Bueno, hice mi igual vamos a publicidad. estar atento con el tema de los links. Igual Fabián nos va a pasar, aunque sí lo tengo, creo, Fabián, el tema del link de que se va a transmitir el día 26. Entonces, solamente quería pendiente la invitación de Alicia, el link, para poderlo socializar y queda, ¿no? Perfecto. Entonces, chicos, bueno, ahí había tomado algunas fotitos Edwin. No sé si de pronto veo en las fotos que hay algunos que están con las cámaras apagadas. No sé si fuera posible que todos los podamos activar y bueno, nos coloquemos presenciables para la foto y ya está. Sí, no sé, porque creo que solamente estamos 5 o 6 con foto, ¿no? Con Sí. abierta la red. De Samuel, de pronto, no sé, Diego, Gabriela, Julián, Gaitán, sí, no sé si Lorena. Sí, ahí estamos. Falta Álvaro Calderón. Sí, a ver, ahí está, ya se activó uno por ahí más. Faltan dos, tres creo. Diego, ¿podrás activar tu cámara, por favor? Uy, el detalle es de que no me permite ahorita activar la cámara, no entiendo la razón de verdad. Perfecto. Gabriela. Bien. Entonces, igual, a ver, vamos a tomar la captura y... Listo. Quedó. Listo. Entonces, Gracias. muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que, como les dije, se hayan divertido en este debate. Espero, si no me equivoco, queda la otra semana, igual para otro tema que va a estar a cargo de otros dos facilitadores y así vamos a invitar a otras personas más. Y bien, bueno, espero que tengan un lindo inicio de semana el día de mañana, lunes ya. Y bien, cualquier cosa igual estamos a su servicio, tanto el profesor Fabián, Edwin, que creo que siempre van a estar con la disposición a tope para poder colaborar. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias, Adrián, por los aportes, por este inicio de debate. Muchas Un gran gracias a ustedes. saludos. Muchas Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.